En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Muy buenas tardes, un domingo más, continuamos en esta tarde de Inter, para la redundancia, y ahora pues tenemos una cita con la historia, como cada domingo, una cita con don Pío Moa. Muy buenas tardes, don Pío. Hola, buenas tardes. Y también nos acompaña hoy, no solo es una cita con don Pío Moa, es una cita también con un amigo de este programa, que es don Pedro Fernández Barbadillo. Don Pedro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos ustedes. Felicitarle por ese magnífico artículo sobre el Sáhara en Libertad Digital, ¿eh? Bueno, pues nada, me alegro, ¿no? Ha tenido mucha audiencia, muchos lectores, es un tema que gusta muchísimo a toda nuestra audiencia, y también es un asunto del que se habla muy poco. Pues tendremos ocasión, pero yo le digo que el artículo me encantó, lo venía también comentando, ayer lo comenté con Pachi Junquera y me había dicho, magnífico el artículo de Pedro en es que además coincide también ahora el 40º aniversario de los vergonzosos acuerdos de Madrid y del abandono del Sáhara, aprovechando, digamos, que Hassan II aprovechó la agonía de Franco pues para convocar la Marcha Verde y obligar al gobierno español a incumplir sus compromisos internacionales. Bueno, pues también se cumple el 40º de la muerte de Franco, ¿no? Sí. Lo del Sáhara hay que decir también que ahí intervenía el interés de Estados Unidos, de USA. Mucho. USA lo que no podía permitir es que el Sáhara cayera en manos del Frente Polisario, porque era como caer en manos de Argelia. Y nosotros no teníamos ninguna deuda con los Polisarios, desde luego. Entonces, ahí era la cuestión de que quién iba a garantizar que eso no ocurriría. España no iba a garantizar nada por los políticos que había y por lo que decían. Entonces los únicos que lo garantizaban era Marruecos. Por cierto, usted ha hablado de una cosa. Yo recuerdo en los mítines de Felipe González en la época que siempre se invitaba a alguien del Frente Polisario. Entonces, claro, no me extraña y Felipe en el año 76 fue a Tinduf, a los campamentos del Polisario, a comprometerse que cuando ellos llegasen al gobierno harían todo lo posible para reparar la injusticia que se cometió con los saharauis. Ya vemos cómo se olvidó de ello. Eran franquistas, quiero decir, Felipe González y tal, entonces. Bueno, don Pedro nos ha dado pie para hablar del 40 aniversario del Sáhara, pero claro, también se van a cumplir en breve los 40 años de la muerte de... Habíamos hablado en el programa anterior de seguir con la historia del Partido Comunista durante el franquismo, pero como ahora ha coincidido con estas fechas, yo creo que en estas fechas es muy importante, no solo en estas fechas, en general, es muy importante hablar del franquismo y hablar de Franco, porque es verdaderamente la asignatura pendiente de la democracia, ¿no? La democracia realmente viene del franquismo, ha sido posible por el legado del franquismo y no del antifranquismo, que era insignificante y en lo que no era insignificante era totalitario, ¿no? Y muy peligroso. Peligroso. Y sin embargo la democracia ha renegado del franquismo de una manera vergonzosa, no solo vergonzosa, sino terrible, en el sentido de que ha convertido a España en el país de la gran mentira. Esto lo vengo diciendo y lo he comentado en otros programas y tal. La Unión Soviética era conocida como el país de la gran mentira, ya desde los años 30. Y se puede decir que España es el país de la gran mentira sobre sí mismo, sobre su pasado, sobre el franquismo, etcétera, ¿no? Y esto es algo muy peligroso porque tiene un eco, tiene unas influencias sobre la política actual tremendas. Bueno, la política actual no se entiende sin esa especie de antifranquismo que une a casi todos los partidos y políticos. O sea, de Juana Chaos
yo qué sé, Alfonso Guerra, Juan Carlos de Borbón. Bueno, Juan Carlos de Borbón abiertamente nunca se ha declarado antifranquista. No, pero estos otros bueno, sí. pero firmó la ley de memoria histórica y para mí es peor. Sí, firmó la ley de memoria histórica que le deslegitima a él mismo. Es una de esas cosas extrañas en que se convierte la farsa precisamente por el antifranquismo. Se convierte la política en farsa por el antifranquismo. La política de apoyo, vamos, de premio a los asesinatos de la ETA con legalidad, dinero público, etcétera, es por ser antifranquistas, fundamentalmente. Toda la política de promoción de los separatismos durante tantos años es porque viene de la idea del antifranquismo, de que el franquismo era el mal y los antifranquistas eran los demócratas, cuando no tienen nada que ver con la realidad histórica. Pues yo creo que el interés del programa de hoy es que hablemos del legado de Franco, ¿no? Es muy importante, y sobre el Partido Comunista hablaremos en breve, haremos la segunda parte de ese programa que no hemos dejado, que queda a medias. Franco muere hace 40 años, muere en la cama. Y todavía que eso molesta mucho a la izquierda, sobre todo a los jovencitos de izquierdas, a los que de ninguna manera conocieron a Franco, a los que nacieron ya en los años 80, todos estas grandes lumbreras de la izquierda como Carmen Chacón, Beatriz Talegón, Alberto Garzón y demás, que ahora pretenden haber bebido champán, un sorbito de champán cuando murió Franco, que le dieron sus padres o sus abuelos o cosas por el estilo. Entonces, además, mira, yo tenía 10 años cuando murió Franco. Si a mí me llegan a decir alguien que 40 años después seguiríamos hablando de Franco, y con esta manera, como dice Don Pío, esta manera tan machacona, tan repetitiva, tan insistente, y además, cuanto más nos alejamos del franquismo en el tiempo, mayor es esta insistencia, esta repetición, los tochos de Paul Preston y de Ángel Viñas. Además, yo no me lo habría creído. Pero el problema de Don Pío quizás sea que la oposición a Franco nunca fue democrática, y en cambio sí todos los partidos políticos actuales están unidos por ese cordón umbilical que es el antifranquismo. Es una cosa extraña y, ya digo, enfermiza, porque ya digo, de Juana Chaos, Soraya, Jordi Pujol, es decir, si usted observa, quienes más acusan al franquismo son los más corruptos, los más antiespañoles, los más separatistas y los terroristas, y los más próximos a ellos. Ellos están siempre obsesionados. Bueno, y con eso lo justifican todo. Si son ellos, quiero decir, los enemigos del franquismo, a destiempo, claro, el franquismo desapareció. Los enemigos del franquismo, que sean precisamente los políticos tan corruptos que tenemos, ¿no? Los partidos tan corruptos que tenemos, que sean los señores que han facilitado la crisis actual en Cataluña y demás, que la han ido facilitando durante años y años, que han cedido la enseñanza, etcétera. Eso ya revela que el franquismo no podía ser malo. Porque concita el odio de todos los malos, vamos a decir. Concita el odio de todos los malos, el franquismo, efectivamente. Entonces, y además, ya digo, ellos, o sea, yo luché contra el franquismo. Esta gente éramos pocos, o sé que éramos pocos, y por supuesto yo era comunista, pero esta gente no es comunista ni luchó contra el franquismo, no es nada de eso. Pero encuentran ahí en el antifranquismo una excusa para todos sus fallos, para todos sus errores y todas sus miserias. Pero usted, Don Pío, con su pasado, usted sí puede hablar de lo que fue el antifranquismo y puede hablar con conocimiento de causa y sabiendo en todo momento que nunca fue democrático ese antifranquismo. No, o sea, la democracia, vamos a ver, o sea, el rey fue nombrado por Franco. La democracia viene de la ley a la ley. O sea, no salta al frente popular, que es lo que toda esta gente quisiera, ¿no? Y además ha sido posible, a pesar de la enorme mediocridad de los Suárez y compañía, ¿no? Ha sido posible porque se encontraron con una España muy distinta de la que conocemos, de la República, por ejemplo, ¿no? Una España próspera, una España ya sin los odios a aquellos republicanos que destrozaron la República, una España pues con una amplia clase media. Todo esto es lo que permitió que funcionara la democracia, porque una democracia no funciona en un país repleto de odios, en que no hay nada común entre unos partidos y otros, entre una gente y otra. Ahí no puede funcionar. O sea, ¿por qué funciona en Estados Unidos? Porque allí, en USA, porque allí hay un consenso básico, son patriotas, son nacionalistas, realmente, son, ya digo, muy patriotas. Todo eso no se pone en cuestión, nadie lo pone en cuestión. Ahora, si en USA surgiera un partido como el PSOE,
durante la guerra civil, antes de la guerra civil, en la República, la democracia se habría venido abajo. Si hubiera un partido que consiguiera tal fuerza. Se habría venido abajo, como se vino en España. Pero en España estamos en esta situación. Ahora dice Rajoy que lo que pasa en España no pasa en ningún otro país. Efectivamente, ningún país, un gobierno como el suyo, ha estado apoyando y financiando los separatismos, por ejemplo. Ha seguido la política de Zapatero de premiar los crímenes los crímenes de la ETA, premiándolos literalmente, convirtiendo los crímenes, los asesinatos, en una manera de hacer política. En ningún país del mundo yo creo que pasan esas cosas. No, lo alucinante es que Mariano Rajoy diga eso, con esa voz campanuda de socio de casino de provincia, es decir, es que esto que pasa en España no pasa en ningún otro país. Pero macho, que eres presidente del gobierno. No es el presidente, que no dice un ciudadano de a pie, es que lo está diciendo el presidente. Pues cambia las cosas. Que has tenido mayoría absoluta en las dos cámaras para hacer lo que te dé la gana, derogar la ley de memoria histórica, entre otras cosas, y demás. Y lo dices como si no fuese contigo. Ese es el gran delito de este país. Efectivamente, lo que pasa en este país no pasa en ningún sitio si el propio presidente se inhibe. Pues por eso mismo es tan importante llevar la contraria a toda esta corriente, a pesar de que sea una corriente aparentemente muy poderosa, porque lo es, realmente están los medios, los grandes medios, etcétera, ¿no? Todo en contra. Y ya está. Pero por eso mismo este programa y todo lo que se haga contra la gran mentira es absolutamente necesario. Así que, no sé... Pero bueno, don Pío, su consigna de luchar contra la gran mentira va cuajando, porque, por ejemplo, otro creador de opinión muy prestigioso como Hermann Tertsch hablaba en su último libro, Días de Ira, de la mentira antifranquista, como algo que ha envenenado la vida española desde hace 40 años y acusando de ella directamente a Juan Luis Cebrián de haberla difundido y de haberse convertido en el gran beneficiario de estos salvoconductos de quién es demócrata y quién no es demócrata en España, que da él. Sí, Cebrián realmente es el ejemplo más... Cebrián y Anson, lo he explicado en el libro Los mitos del franquismo, cómo son los máximos responsables de la creación de este clima. Anson, por ejemplo, fue el gran promotor de Preston, de la biografía de Franco, de Preston sobre Franco, ¿no? Que es una biografía que ya Ricardo La Cierva puso los cientos de errores que contiene, ¿no? Contiene errores por todas partes, ¿no? Pero Anson, que quería hacerse el antifranquista, pues lo promocionó al máximo. Sí, pero además con una visión muy corta, porque Anson pretendía esto atacando el antifranquismo a reforzar la monarquía. Y si se pone en duda el franquismo, lo que se hace es cavar un hoyo para la monarquía, porque la monarquía, como dice don Pío, proviene del franquismo. Y a fin de cuentas, el apoyo que pueda tener la monarquía en el pueblo español es más o menos el mismo que de quienes apoyaron al franquismo. O sea, las clases medias de derechas o de centro derecha. Sí, no es que lo diga yo, es que es la evidencia misma. Aquí delante. ¿Por qué no vamos es la evidencia misma. Es decir, España es el único caso, creo, en el siglo XX, de una monarquía que ha caído y que vuelve al poder, más o menos. Bueno, Camboya también, pero es un caso aparte. Camboya es especial. Sí. Es verdad. Pero en Europa no. En Europa no. Y eso es por la decisión personal de Franco. Si Franco no hubiera querido, no habría venido la monarquía borbónica que tenemos actualmente. Es así de simple. No, pero Luis Suárez, en el libro que ha publicado también La Esfera de los Libros, la misma que ha sacado el libro de Don Pío, Los mitos del franquismo, este libro de Luis Suárez, Franco y el Tercer Reich, él insiste en que desde el primer momento, desde que Franco se asienta en el poder, a partir del 1 de octubre del 36, o... 1 de abril. 1 de octubre del 36, cuando le eligen sus compañeros, caudillo y jefe del Estado, y luego en abril del 37, cuando se produce el decreto de unificación, que más o menos desde esa época Franco tiene claro, y así se lo dice a mucha gente, empezando por el embajador italiano y al conde Chano y a más gente, y a los británicos, que es muy importante, que su plan es restaurar la monarquía, una monarquía de nuevo cuño, pero que él quiere volver a tener la monarquía
monarquía como forma de Estado en España. Una monarquía, desde luego, apartada de los defectos demoliberales, del parlamentarismo y de los partidos caciquiles del reinado de Alfonso XIII, pero una nueva monarquía, y es a ello a lo que dirige su plan de gobierno. Él sabe que en España los monárquicos son muy pocos, incluso que la idea monárquica ha quedado muy antipática ante el pueblo español por la huida de Alfonso XIII, y en ello está. Y lo consigue. Don Pío. Pero Franco piensa en una reinstauración. Sí, eso es. Y además, ahí es un poco el fallo del régimen, que no consiguió elaborar una doctrina política propia que fuera la base de esa nueva monarquía. Por otra parte, es lógico, nadie quería una república. Después de la experiencia de las dos repúblicas, aquí pues nadie quería una república. Entonces no había otra opción que esa. La falange, muchas falangistas pensaban en una república, sí, pero no cuajaba. Había muy pocos monárquicos, pero había menos republicanos todavía. Por eso Franco tenía una gran libertad de acción. Y podía haber seguido con los Borbones, o podía haber buscado otra solución. Lo que pasa es que él consideró desde el principio que una monarquía tenía que tener cierta tradición, aunque fuera reinstaurada, aunque fuera de nuevo cuño, ¿no? ¿Franco es cierto que se considera a sí mismo como un accidente en la historia? Que lo he oído en determinadas... Accidente en el sentido de que soy un paréntesis y quiero otra monarquía de nuevo cuño. Sí, pero él quería una monarquía del movimiento, vamos a decir así, ¿no? Una monarquía que no fuera demoliberal, que, en fin, lo que dijo antes. Sí, Pedro, ¿no? pero podemos estar hablando del legado de Franco. A mí sí me gustaría que hiciéramos hincapié en eso, ¿no? Bueno, el legado de Franco. Bueno, a mí, antes de pasar al legado de Franco, Javier, yo creo que hay que destacar que, aparte de que España es el único país europeo en el siglo XX en el que se restaura una monarquía que había caído pues unos 40 y tantos años antes, en el año 31, y de una manera vergonzosa, pues también es un caso curiosísimo en el que un señor que no es un monarca, a su sucesor lo hace el rey. Sí, rompiendo la tradición, la línea dinástica, que es algo que le saca de quicio a don Luis María Ansón. Sí. Pero es así. O sea, esto es algo como si un general romano... de Juan III, que es otro invento, otra gran mentira, ¿no? Claro. Pero es que España es el país de las mentiras. Hay que machacarlo, como dice don Pío, una y otra vez. Vivimos aquí una tras otra mentira. El otro día, no sé si era en Twitter o en uno de estos debates que se tienen por ahí, decía alguien que como decía, hombre, claro, es que en España, por ejemplo, la gran mentira que vivimos, el PSOE, que pasa de pedir el voto para sacarnos de la OTAN a hacer un referéndum para quedarnos en ella. Y yo dije, no, hay todavía una mentira anterior, que es la base del actual sistema político, que es que los españoles en el año 77 escogieron porque yo no tenía edad para votar, escogieron unas Cortes ordinarias, que así se convocaron en el decreto firmado por Adolfo Suárez en el BOE, Cortes ordinarias, y don Juan Carlos, en el mensaje de apertura de esas Cortes, las convierte en constituyentes. Así, sin más. O sea, los españoles habían votado Cortes ordinarias la reforma política. Y se convierten en... porque además había Constitución, que era la ley para la reforma política. Sí. Y estas Cortes, por arte de birlibirloque, se convierten en constituyentes. Y así se da otra vez un caso extraordinario en la historia, que es que España es de los, yo creo que el único país que ha tenido una asamblea constituyente bicameral. Quedan Congreso y Senado. Cuando lo normal es que haya una asamblea, que es lo que pasó en Francia o en Italia o en Alemania cuando se elaboraron... No, en Alemania no. En Francia y en Italia cuando se elaboraron las constituciones de posguerra, y esa asamblea decide si el sistema parlamentario posterior va a ser unicameral o bicameral. Don Pío, legado del franquismo. Bueno, efectivamente. Sí, que empezamos con... Hay que decir que si uno repasa a los políticos de la transición, lo que nota es una enorme mediocridad, ¿no? Me refiero a Suárez y demás, y el propio rey, Juan Carlos, ¿no? Mediocridad en el sentido de que intelectualmente y culturalmente y tal eran una nulidad. Un perfil muy bajo. No así Fraga, no así Fernández Miranda, etcétera, pero estos quedaron rápidamente desbancados. Entonces, hicieron una constitución que mucha gente vio que era una constitución muy peligrosa. Lo vio desde Blas Piñar hasta... José María Gil Robles lo dijo. Gil Robles, Julián Marías, Héctor Cuatro de Hernández Miranda, que no la votó y que salió casi despedido, ¿no? del partido, ¿no? Bueno, Ricardo García fue ministro de Cultura con la UCD.
Ya. Bueno, Gonzalo, no se olvide de mencionar exactamente a Gonzalo Fernández de la Mora. O sea, todos estos vieron claramente. Que tenían un nivel, como dice Don Pío, un nivel. O sea, es que este mismo año, si me permite el inciso Don Pío, este mismo año se han cumplido 50 de la edición del libro de Fernández de la Mora, El crepúsculo de las ideologías, que es uno de los poquísimos libros de pensamiento españoles del siglo XX traducidos a numerosas lenguas extranjeras. Bien, pues eso. Entonces nos encontramos. ¿Por qué no hicieron? La Constitución misma fue elaborada de una manera muy poco ortodoxa. Fue elaborada en gran parte por Abril Martorell y Guerra, y Alfonso Guerra, que Alfonso Guerra, por cierto, decía que Abril Martorell que no tenía ni puñetera idea de derecho constitucional. Pues andate. Pero es así. Y estos en sus comidas y tal, pues acordaban artículos y tal, que se puede, y luego o sea, eso al margen de los llamados padres de la Constitución, y luego se votaba por disciplina de partido. Si me permite añadir, Otero Novas, que trabajó para Fraga cuando este fue ministro de Interior en el primer gobierno de la monarquía, y luego trabajó para Suárez y fue ministro con él de Educación y de Presidencia, contaba en sus memorias, que se ha publicado antes del verano, por ejemplo, que el plan del gobierno suarista era presentar una constitución ya elaborada, un proyecto ya elaborado por constitucionalistas a las Cortes, y que se aprobase en 6 meses. Pero la izquierda, el PSOE, lo vetó. Dijo que querían discutir artículo por artículo. Y con este complejo de contentar a la izquierda y de hacer una constitución para todos, se hizo así, y la elaboración de la constitución duró 1 año y medio sometido a presiones, chantajes, atentados terroristas, etc. Vamos a irnos a publicidad, llevamos ya 20 minutos, vamos a volver y vamos a empezar a centrarnos con el tema El legado de Franco aquí en Cita con la Historia, hoy con Don Pío Moa y con Don Pedro Fernández Barbarillo. Pues. Ya estamos de vuelta en Cita con la Historia, Cita con Don Pío Moa, aquí ajustando micrófonos. Don Pío, nos habíamos quedado en el legado, habíamos hecho una introducción por parte de ustedes dos, y ahora, ¿hubo legado de Franco? Bueno, el legado del franquismo es la sociedad que dejó. Es el principal legado, ¿no? Y como es tan bueno, pues evidentemente se le busca siempre la manera de desvirtuarlo. Hay un historiador alemán que se llama Walter Bernecker que señala 3 tipos de cambio bajo el franquismo, que es un criterio que se puede aplicar a cualquier otro estado o gobierno. Dice: los cambios planificados y apoyados de modo voluntario por Franco y su gobierno. Los cambios no buscados, pero resultantes colateralmente y aceptados por el régimen. Y en tercer lugar, los no voluntarios ni aceptados, pero que ocurrieron incluso contra la voluntad del régimen. Más o menos lo que han intentado muchos historiadores es decir que sí, ha habido cambios muy positivos, pero fueron contra el régimen y fueron contra... Es una contradicción constante, ¿no? Esto se ve mucho en Preston, ¿no? Es decir, Franco indudablemente, por ejemplo, salvó a España de la Guerra Mundial. Pero no, como eso es inaceptable, no puede ser, pues tiene que ser Hitler el que nos salvó. Sí, si uno lee a Preston y a su escuela, acaba pensando que Franco era una especie de ocupa que intentaba entrar en Berchtesgaden con el fusil, llamando a la puerta, diciendo Mein Führer, aquí estoy, que quiero entrar. Y Hitler diciendo a Bormann o a cualquiera que ya está ahí otra vez ese pesado de español, díganle que no estoy. No, lo de Preston es porque por una parte trata de presentar un dictador brutal y absoluto, pero por otra parte, por lo visto, todo ocurría contra su voluntad, ¿no? O sea, se llega a estos grados de verdadera estupidez, que es irritante por lo estúpido que es, ¿no? Sí, lo malo es que Preston tiene mucho predicamento y no solo en España. Estuvimos hace unos días en Dublín y entré en una de las grandes librerías de la ciudad y de los, en el estante dedicado a España en el siglo XX, pues la mayoría de los libros sobre la guerra civil, república, franquismo, eran de Preston y de su escuela. Sí. Solo había alguno más de Paine y se acabó. Eso está, la gente se cree que allí es mejor que aquí en cuanto al sectarismo, pero son más sectarios todavía que aquí. Yo recuerdo cuando Orwell trató de publicar su libro sobre Cataluña, la guerra en Cataluña, sí, pues no había manera, tardó muchísimo tiempo y al final se publicó una pequeña editorial ahí medio perdida. Mis libros no han sido traducidos ninguno al inglés.
Al francés estaba anunciada la editorial Talleyrand, que es una editorial muy importante, y estaba anunciada, pero no llegó a salir. No llegó a salir. ¿Y qué excusa le dio a usted la editorial? Ninguna, simplemente. ¿Cambio de criterio? Salió, es que aparecía en internet que en este otoño sale el libro tal. No, nada. Y en cuanto a Inglaterra, está el caso del que creo que hemos hablado alguna vez, de Julius Ruiz, que ha escrito algunos libros interesantes sobre la represión franquista, mostrando que todo lo que cuenta Preston es una leyenda. El holocausto español. El holocausto español, dice que es un puro cuento. Pues, sin embargo, él por todos los medios trata de distanciarse, sea de mí, de no citarme, por supuesto, ni a citar a otros como Martín Rubio y otros, ¿no? que antes que él han puesto las cosas en claro, porque tiene pánico de que la escuela de Preston, que es la que domina, es un verdadero mandarinato el que hay allí, en cuanto a la historia de España reciente, a la Guerra Civil, un verdadero mandarinato de Preston y su escuela. Es una cosa asombrosa. O sea, le tiene pánico este hombre. Bueno, pues ya digo, aquí es lo mismo. Tanto es así que cuando vino a ver a Intereconomía a hablar del libro, le dijeron, bueno, va a venir también Pío Moa. Dijo, no, con Pío Moa no vengo yo. No, porque lo identifican, usted tal. Se ha llegado, bueno, y en España también, ¿no? Recordará que Adolfo Prego, que un juez del Supremo, pues empezaron a atacarle porque había presentado un libro mío en el Casino de Madrid. Es decir, es una mentalidad chequista, que sigue estando, la mentalidad chequista de la izquierda en España sigue ahí. Bueno, pues en cuanto a evidentemente hay un cambio buscado deliberadamente, que es obvio, y fue la paz interna en España. El franquismo trató de crear un país en paz, no sin las convulsiones de la República, ¿no? Y pues es decir, una de las cosas que Franco trató por todos los medios es de superar aquellas pasiones y aquellos odios políticos que destruyeron la República, ¿no? Eso no lo puede negar nadie. Es un cambio que además se hizo, es decir, España con Franco entró en un periodo de paz que continúa todavía, que es el periodo más largo de paz que ha vivido España en siglos. Yo tuve una pequeña discusión, perdóneme, don Pío, en un debate en televisivo, sin ir más lejos, en El Gato al Agua, donde, claro, me decían que la paz de España a partir del año 78, y yo tuve que puntualizar, no, la paz en España empezó en 1939. Claro. Es decir, bueno, pues me dijeron que era una barbaridad y era un fascista por haber dicho, digo, así que estoy diciendo la verdad, es decir, España nos dejamos de matar el año 39. Es más, si usted me apura, a partir en el 75, 76, 77, 78, los años de Pueblo Modeta, no sé si eso se puede considerar paz. Porque hay casi 1000 muertos, pero no sé si me entiende. Digo, pero bueno, no, la paz básicamente ha continuado, con muchos más problemas en la transición, ciertamente, ¿no? A eso iba. Hubo también el periodo del maquis, pero que fue derrotado, esto es muy importante. Así que, en fin, esto se ha intentado desvirtuar. Por ejemplo, yo recuerdo Fernán Gómez afirmó que después de la guerra no había llegado la paz sino la victoria. Dice, la frase ha hecho fortuna porque, aunque es un sinsentido totalmente pueril, pues la victoria se opone a la derrota y la paz se opone a la guerra. Pero la realidad es que la victoria de los nacionales trajo la paz de manera indiscutible, mientras que una eventual victoria de los contrarios había prolongado las luchas, las persecuciones y querellas entre ellos, porque no hay que olvidar que dentro del Frente Popular los odios y las querellas internas eran terribles y de hecho terminaron en medio de una guerra civil entre ellos mismos. Yo creo que esa frase la diría Fernán Gómez, pues ya casi entrado los 80, ¿no? Sí, es que Fernán Gómez era una de esas personas que prosperó increíblemente en el franquismo, fue premiado, fue aupado, y luego de repente se descubre que era un antifranquista visceral. Bueno, estaba él, José Sacristán, Baldén, todos ellos, Víctor Manuel, Pilar Baldén también, es decir, todos ellos hicieron cine con Franco, que es cuando hicieron películas, luego ya quedaron para desechos de tientas. Además perdieron mucho, es verdad, ¿no?
Sí, no. Pero es así. Ellos creen que declarándose antifranquista ya alcanzan una especie de altura moral y política y es todo lo contrario, ¿no? Bueno, lo dijo hace poco, no sé si fue uno de los Trueba, de los hermanitos Trueba, el cineasta, Sí. que nadie decente puede ser de izquierdas. O sea, que un ladrón de izquierdas deja de ser de izquierdas. Creo que era la frase que dijo. No, de derecha será. Sí, no, que todo ladrón es de derechas. Eso es. Pero que, o sea, digamos, que uno de izquierdas que roba deja de ser de izquierdas. Y también dijo que, pasa a ser de también derechas. dijo que nunca se había sentido español ni 5 minutos. Lo que en realidad quería decir es que uno de izquierdas que roba deja de ser ladrón, porque es de izquierda y por lo tanto está autorizado. Tiene patente de corso. Fíjense ustedes en el caso de Ángel Viñas, que intenta demostrar que Franco fue un corrupto, es decir, como un socialista cualquiera, vamos a decir, y que llevan 40 años tratando de buscarle las vueltas por todas partes y no ha encontrado nada. Bueno, pues este Viñas es un gran admirador de Negrín, y Negrín sí que era un hombre no solo muy corrupto, el mayor ladrón político ladrón que ha habido en España este país, en todo el siglo XX. Porque lo que hizo... Claro. No, perdóneme, que Ángel Viñas, el historiador, el pseudohistoriador, si le va a permitir, eso lo digo yo, se declara un fiel seguidor de Negrín y un antifranquista acérrimo. Y está comprobado que Negrín fue un corrupto. Bueno, pero es que Ángel Viñas fue funcionario franquista. Claro, de cierta confianza, además. Sí. Pero, y es que además, todo lo que sabemos de Juan Negrín, todas las maldades, esto de que iba a cenar con dos señoras que tenían, que se dedicaban pues al que llaman oficio más viejo del mundo y demás, que iba a cenar con dos señoras, que cenaba en varios restaurantes, que luego se provocaba el vómito para seguir comiendo, lo que parecía bulimia. Todo esto lo sabemos por Indalecio Prieto, no lo sabemos por la propaganda franquista. Esto lo contaba el propio Prieto de su amigo Negrín. Bueno, y los robos de Negrín, que fue el expolio generalizado de las cajas de seguridad de los bancos, de las divisas de los particulares. Cuando le robaron las memorias a Niceto Alcalá Zamora. Entre otras cosas, memorias, joyas, de todo. Se llevaron de todo. Además, quien echa del PSOE a Negrín es Prieto. En los años 40, ya acabada la Segunda Guerra Mundial. Ah, bueno, sí. Pero claro, entre tanto había la pelea por el tesoro del Vita. Claro. Es decir, pero es interesante porque lo he puesto en algún libro, la correspondencia entre Negrín y Prieto acerca del tesoro del Vita. Esta correspondencia, Negrín explica precisamente cómo se dedicó, no ya al final de la guerra, sino casi desde el principio de la guerra, al expolio sistemático de bienes por si perdían, para poder seguir en el exilio viviendo a cuerpo de rey, vamos a decir, ¿no? Bueno, pues esto lo dice Negrín. Es decir, no es una acusación que le haga tal franquista o tal otro, ¿no? No, lo dicen ellos mismos en su correspondencia. Yo he reproducido las partes más significativas de ella en los mitos de la Guerra Civil, y podríamos seguir así. Bueno, pues este es el gran hombre admirado por Viñas, que está tratando de demostrar que Franco era corrupto, que era como Negrín, aunque seguramente mucho menos, claro, porque tanto no podía ser. Pero yo creo que a don Ángel Viñas no le salen las cuentas, ¿eh? No. Por mucho que esté buscándolas, no le salen. Bueno, hace 2 o 3 años intentó cargar a Franco la muerte del general Amado Balmes. Y tampoco le ha salido. No, pero es que además decía él en su libro, La conspiración de Franco, que no se le había hecho autopsia a Balmes, que parecía mentira, no sé qué, no sé cuántos, tal, y el historiador Moisés Domínguez, que es conocido porque él y otros autores extremeños desmontaron los mitos de la matanza de Badajoz en un libro conocido, pues encontró el famoso informe de la autopsia. Lo que pasa es que el señor Viñas, pues aunque él dice que le encanta la evidencia primaria, los documentos y demás, pues no le gusta meterse en los archivos. Él mismo admite en sus libros que él no va al archivo de la Fundación Franco. Claro. Porque, claro, a lo mejor es que se contagia o pilla ahí algo. Sí, bueno, el caso es este, ¿no? En todo caso, la paz solo fue desafiada en los años 40 por los comunistas con el maquis, ¿no? Y luego en los últimos tiempos del franquismo por el terrorismo, el terrorismo que era también comunista, ¿no? Sí. Porque la ETA era comunista. Sí, se declaraba marxista, claro, se declaraba marxista. Independencia eta socialismoa. Sí. Entonces, sin embargo, estos intentos fracasaron.
O sea, realmente la ETA pudo subsistir gracias al apoyo de Francia, porque tenía allí un santuario en que podía rehacerse, pero fue desmantelada en varias ocasiones, ¿no? Semidesmantelada, ¿no? Y por otra parte, lo que pretendían estos era alterar la paz, precisamente, destruir la paz y volver a los odios anteriores, porque parece que es su gran pasión. Pasión, sí. Pero claro, veremos, por ejemplo, llegado a esta situación, leemos, por ejemplo, que la ETA fue un producto de la represión franquista, que es una falacia de una tosquedad tan extravagante, ¿no? Porque el terrorismo nació exactamente del antifranquismo. La ETA era antifranquista y la represión era muy escasa. Una cosa que casi nunca se dice es que la ETA empezó a matar justificándose en que los vascos no le hacían caso. Entonces lo que trataba de procurar una represión deliberadamente que ellos se esquivarían y recayera sobre otros para que provocara una reacción. Una reacción y un apoyo popular, que no tenían hasta el momento. Que no tenían en absoluto. Pero entonces, don Pío, aplicando ese argumento, las Brigadas Rojas en Italia y la Baader-Meinhof en Alemania nacen precisamente de la represión de gobiernos democráticos sobre su propio pueblo, ¿no? Sí, claro, obviamente, ¿no? O sea, lo que puede afirmarse es que la paz fue un propósito deliberado y conseguido por el franquismo. Esa paz que estuvo asediada, ha continuado, a pesar de que ha estado mucho más asediada que en su tiempo por el terrorismo. Porque las acciones de ETA, el 90% son ya en la democracia. Claro, sí. Y los años de plomo, desde que se concede la amnistía, que yo creo que eso le vuelve a dar a ETA, ¿no? Esa amnistía. O sea, España lleva viviendo el periodo de paz más prolongado, no solo en la historia de España reciente, sino de Europa, con solo 3 excepciones, que son Suecia, Suiza o Irlanda. Son los únicos países en que se puede decir que tienen un periodo de paz más largo que España, ¿no? No sé si hay algún otro por ahí, pero en fin, estos son los principales. Y porque además, claro, Franco mantuvo a España fuera de la Guerra Mundial. Libro de Suárez explica muy bien el desarrollo pero vamos, están las cartas cruzadas entre Franco y Hitler en que queda completamente demostrado, ¿no? Claro, yo creo que en este programa también lo hemos hablado de estas cartas, hemos hablado como España, por la pericia de Franco, pues se mantiene al margen, porque entre otras cosas a España no le convenía. Cuando la guerra empieza a decantarse por los aliados... No, en ningún momento. En ningún momento. En ningún momento. O sea, ni por un lado ni por otro. Está bastante claro. Es que los documentos de Franco lo dicen todo. O sea, está bastante claro que él no su prioridad era reconstruir el país. Y esa era su prioridad, y veía que entrar en la guerra de un modo u otro le iba a perjudicar. Y únicamente si los alemanes ganaban, pues él entraría en el último momento. Los alemanes y los italianos, en el último momento nada más. Los aliados le presionaron, como presionaron otros países, para que cuando ya Alemania iba siendo muy derrotada, para que le declarara la guerra o algo así, como hicieron Turquía, Finlandia... Eso, como hicieron países que habían sido aliados. Pero es que si no se declaraba la guerra de Alemania, no se entraba en las Naciones Unidas. Exactamente. Por eso Suecia y Argentina y algunos otros declararon la guerra pues en abril del 45. Claro, cuando ya Alemania está completamente... Ya no había sorpresas. Pero Franco se negó a eso. O sea, Franco no entró en ese juego para nada. Es decir, está claro que la paz es uno de los grandes y fundamentales objetivos queridos y conseguidos por el franquismo. Esto no lo además, nadie. Tengamos presente también que el presidente Johnson de Estados Unidos le pide a Franco ayuda militar en Vietnam, cuando la guerra del Vietnam. Bueno, hay unas cartas muy interesantes también que manda Franco. Franco le contesta diciéndole que la guerra en Vietnam la van a perder, la va a ganar Ho Chi Minh, que a él no le gusta Ho Chi Minh porque es comunista y tal, pero que le entiende que es un nacionalista, que es un patriota y va a ganar. Y todo lo que hace Franco a la petición de ayuda de Johnson, amparada por el convenio de defensa mutua que tenía firmado con España desde el año 53, es enviar una unidad médica
Sí. Eso es todo. Los médicos y enfermeros, vamos. Eso. Y encima, claro, si hubiese sido un dictador deseando abandonar ese aislamiento en el que dicen los Preston y los Viñas que se encontraba España, vamos, habría enviado carne de cañón para sacarnos. Pues vamos al último parón publicitario, muy interesante por cierto los consejos publicitarios, y continuamos aquí en este interesantísimo programa sobre el legado de Franco. Pues ya estamos de vuelta en Cita con la Historia, cita con don Pío Moa, cita con don Pedro Fernández Barbadillo. Hemos dejado la paz, está claro que la paz la consigue Franco el franquismo, para no personalizar la sola figura, la consigue el franquismo, que esa paz llega hasta nuestros días, tal y como la conocemos. Y ahora vamos a hablar de más cosas, de logros, la industrialización. También quería decir, don Pío, que dada la magnitud, seguramente dediquemos más programas y ya trataremos la segunda parte del Partido Comunista. Vamos a tratar, coincidiendo con la efeméride del fallecimiento del general. Hay mucho que hablar de esto, ¿no? Este legado, ya digo, fue el que impidió que unos políticos muy mediocres en la transición hicieran algún desastre mayor. Algún desastre mayor. Sí. Bueno, la prosperidad y la industrialización es indiscutible que fueron unos objetivos claros y precisos del franquismo y que además los consiguió. Esto además no requiere ningún tipo de discusión, aunque la hay. Es increíble, ¿no? Porque en los mitos del franquismo he expuesto las cifras de las producciones industriales y agrarias, del consumo de energía, la urbanización, la expansión del comercio exterior, la ampliación de la esperanza de vida al nacer, de la alfabetización, de los servicios, en particular del turismo, etcétera, ¿no? Todo esto pues es obvio. Usted da los datos que están a disposición de quien quiera buscarlos, por ejemplo, en los libros de estadísticas históricas de España, de la Fundación BBVA. La Fundación BBVA, y allí está, o sea, no hay. Y sin embargo, hay un montón de libros que se empeñan en retratar al país como un país de miseria, de desigualdades. Lo que hacen es destacar detalles, porque claro, incluso en los países más ricos hay bolsas de pobreza. Eso es obvio. El eslogan que han encontrado es que era un país en blanco y negro. En blanco y negro. Claro, como si Suiza en los años 70 fuese en color. La televisión era en blanco y negro para todos. Claro. Vale, pero usted habla de la pobreza en otros países. El presidente Johnson, al que acabamos de citar, lanzó su proyecto de la gran sociedad durante su presidencia para sacar de la pobreza a millones de norteamericanos, blancos y negros, en California, en el sur profundo, en Chicago, etcétera, etcétera. Sí. Es decir, siempre es así, pero en conjunto las cifras cantan. O sea, como síntesis, en 1975, cuando muere Franco, la renta per cápita española subía al 80% de la media de los 9 países de la Comunidad Económica Europea. Que era Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, el Benelux, Irlanda y Dinamarca. En los años siguientes, la convergencia retrocedió de modo ostensible. Hoy día creo que está en torno al 70% o algo más, ¿no? Es decir, el desarrollo relativo es indudable que no durante aquellos años. Y ahora la Unión Europea pues son más países y más pobres, porque han entrado los de Europa del Este. Claro. Que se produce una caída durante la crisis de los años 80, de la que nos recuperamos brevemente en los años de gobierno de Aznar, y luego a partir de 2008 otra caída. Exactamente. Es decir, que además ha sido un desarrollo, después de Franco, ha sido un desarrollo un poco a trompicones, con muchos altibajos, con crisis, con mucho paro. Con un paro ya estructural. Sí, o sea... prácticamente 2 millones, 3 millones es lo que siempre ha habido. Actualmente se llega mucho más, pero siempre ha sido así. Además, a mí lo que más me asusta como padre es que en España tenemos un 50% de paro juvenil. Y no conseguimos, la excepción es bajar de esa cifra. Lo demás, o sea, salvo los años de Aznar y poco más, pero siempre es un 40 y tantos, un 50% de paro juvenil. Y la prueba está en que
en que nos vamos al extranjero, salimos de España y encontramos siempre españoles jóvenes teniendo que trabajar ahí, de camareros, de babysitters, de enfermeras, de médicos y demás. Y esa es otra de las grandes desgracias que pasa y que a mí me llama la atención que eso no conmueva a los españoles. No, es que en fin, la mentira, en cierto modo, cuando hablamos de la gran mentira, porque se dice que las mentiras tienen las patas cortas, pero eso no es verdad. Si la mentira no encuentra una oposición clara, pues se impone y además crea un estado de atonía en la gente, ¿no? La gente se da cuenta que eso no puede ser, pero pues... y por otra parte, como el antifranquismo, insisto, es la gran excusa para mentir, para falsear todo, pues la gente no sabe a qué atenerse, porque hoy día no que nadie te llame franquista porque estás aviado, vamos, te condena a muerte civil, ¿no? A mí me da igual, porque por otra parte yo no soy franquista en el sentido que quiero otro régimen como el de Franco. Quiero que la democracia se desarrolle y sea democrática de verdad. Pero usted sí defiende su legado. Pero defiendo primero su legado y defiendo la verdad sobre el franquismo. No me gusta que mientan sobre la historia de España, que es una cosa constante, ¿no? Y... Otro asunto que hay que destacar es que el otro día vi los datos, el sector industrial en España en el año 73 alcanza su pico, empieza a caer en parte por el crack del petróleo, y alcanza su mayor porcentaje respecto a la riqueza nacional y es el 23-24% del PIB. Y desde entonces no ha hecho más que caer y ha llegado a estar en el 12% en el año 2009, era Zapatero, y ha subido un poquitín, pero poco más. O sea, está como creo que está en el torno al 15%, y el sector industrial es lo que de verdad da la riqueza a un país. Bien lo saben los alemanes, los japoneses, los coreanos, los suizos. El empleo y la economía española, y con ella el empleo, pues se ha convertido en una economía del sector servicios, y lo peor del sector servicios, es decir, camareros y dependientes, nada más. Entonces, para esto, pues claro, no hace falta, tenemos jóvenes súper cualificados que pasan años en la universidad o en las escuelas técnicas preparándose, y luego se les ofrecen pues trabajos de 600 euros de dependientes. Bueno, ahora mismo me comentaba un amigo en Santander que allí alguien que consigue un trabajo por 800 euros lo celebra en casa, vamos, es una celebración. Pero bueno, en 2005, por ejemplo, hubo una temporada con Zapatero en que España alcanzó unos niveles de renta per cápita que parecían similares a los de los países más ricos, pero era todo sobre una burbuja, era una economía en gran parte ficticia. Como se demostró poco después, ¿no? Y dentro de la política económica hay que hablar de otro aspecto, y es una legislación muy favorable a los trabajadores. Que esto lo critican muchos, ¿no? Una que hacía muy difícil el despido, que impedía los desahucios, por ejemplo, y procuraba otras ventajas, creó la seguridad social, etcétera, ¿no? Y según algunos, esto tiene que ser forzosamente una causa de estancamiento económico. Bueno, pues en el franquismo no ocurrió eso. Y estaba esa legislación. O sea que no son tan claras las cosas. Yo digo esto no en el sentido de que tenga que ser así o de otra manera. Quiero decir que cuando se intenta imponer una política económica determinada, hay ejemplos a favor y en contra. Fíjese, don Pío, tiene usted toda la razón, pero además el problema es que los que han copiado la política económica del franquismo, respecto, por ejemplo, a esa legislación tan favorable, no han copiado todo. Entonces el problema es cuando copias una parte y luego tú te inventas otra, y luego además esto lo metes en un sistema administrativo como pueden ser las comunidades autónomas. Entonces, al final no estás copiando ese modelo económico, te has inventado otra cosa. Y esa es la clave del fracaso. Es decir, ahora lo que no podemos decir es que la clave del fracaso de la economía española es la legislación franquista, que protegía mucho a los trabajadores. Claro, pero lo han dicho algunos. Pero si esas son las barbaridades que dicen, claro. Bueno, ahora se está diciendo mucho que la seguridad social, por parte de los que creen que la seguridad social es buena, la inventó Felipe González.
Sí, eso se ha llegado a decir también, igual que la televisión. Sí, que lleva sí. España O por Adolfo Suárez. o la democracia. Sí, la democracia. Sí, O sea, sí. en Sudamérica se decía Felipe González era el que había traído traído la democracia a España. Bueno, Yo le he leído a alguien decir que es Felipe González, un socialista, claro, un socialista de pro, que decía Felipe González es el que saca a España del aislamiento y la mete en la OTAN. El otro En día, la OTAN, pero en la OTAN entramos en el año 81 por obra del gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo. Bueno, y Felipe González Fernando es Maíz. el que coge una pataleta descomunal y dice que sacará a España de la OTAN. Pero la Hasta que OTAN, alguien le da un toque. la OTAN no es, o sea, el aislamiento español se terminó con la entrada de España en la ONU. La en OTAN la ONU, no es en la una cosa OTAN. muy distinta. Muy distinta. Y Franco No quiso, además, entrar en la OTAN. Le Nunca, era más favorable. nunca pidió entrar en la OTAN. Pero es que como entramos en la OTAN, y una de las particularidades que tiene la OTAN es que no defiende Ceuta y Melilla. Ni Canarias. No, Canarias sí. Me Creo parece- que Canarias está incluida. Creo que sí. Yo juraría que no, y pues yo hablo con muchos canarios, es un... Pues creo que sí, pero de Pero todas bueno. maneras lo podemos comprobar en otro comprobar, momento. sí. Pero creo que sí. Claro. Bueno, la Pero OTAN también se comprometía a defender la integridad de los departamentos franceses de Argelia y no sirvió de nada. no, pero además el problema es que tenemos Gibraltar, que está justo en el centro neurálgico de nuestra defensa, y que está en manos de un país teóricamente amigo, pero un país que tiene una colonia en otro país no es un país amigo, no es un país amigo. Pero por eso es que está en la OTAN. Por eso Irlanda no está en la OTAN, Claro. la República de Irlanda, porque en caso de conflicto tendría que defender el Ulster británico. Claro, y nosotros tendríamos que defender Gibraltar. Claro, claro. Bueno, esta es lo que hacen estos políticos. Y es lo que en el franquismo se llevaba una política completamente distinta, mucho más digna, mucho más soberana, mucho más auténtica en defensa de los intereses españoles, porque aquí parece que España no tiene intereses internacionales. Bueno, yo le voy a poner, don Pío, la secretaria general de los populares andaluces ha dicho arriba España y ha tenido que salir a pedir perdón, pues ha dicho arriba España. Es decir, que esto ya es el colmo. Sí, es el colmo. Claro, el no, colmo. que he dicho arriba España, perdón, no quería decir eso, que es una oye, expresión franquista. Es que hay que añadir arriba España y abajo los corruptos y los separatistas, por ejemplo. Por ejemplo. Así queda la cosa más clara. Sí, clara, sí. porque si Bueno. no parece que eres falangista. Claro. No es necesario que seas Pero si el falangista. grito de arriba España creo que lo inventa Matías Picabea en Valladolid a principios del siglo XX. Pero que está muy bien Sí. que lo digan los falangistas, o Sí. no los falangistas, que O lo los digan todo el mundo. falangistas. Ojalá digan los comunistas. claro, ¿no? quienes más se ofenden por el arriba España son los que gritan viva Venezuela, Sí. o viva Grecia, o viva Bolivia. Pero bueno, pero ya le digo que era una Y dirigente an- del Partido Popular. Y pidiendo antes decían disculpas, ¿eh? viva Rusia. Y antes decían viva Rusia. Y tachaban, como dijo Gregorio Marañón en ese folleto tan famoso, el de liberalismo y comunismo, tachaban el grito arriba España y sobrescribían viva Rusia. Estamos Sí. entrando en los últimos minutos del programa, con lo cual esto va a dar para muchos programas, Bien. o para unos En cuantos. los últimos minutos. Bueno, vamos a resumir un poco porque vamos a tratar un tercer legado que es quizá el más importante o de los más importantes, que es lo que hemos llamado salud social. La salud social. La salud social. Es decir, la salud social se mide por una serie de índices, los índices de delincuencia, los índices de población penal, los índices de suicidios, de Abortos. de Divorcios. violencia doméstica, de prostitución, una serie de Indicadores. que revelan el grado, por así decir, de estado de una contento, el sociedad. estado de una sociedad, el estado moral y Sí, anímico y de anímico. una sociedad, ¿no? Entonces, en todos estos, lo trataremos más ampliamente en el próximo programa, en la próxima sesión, en todos estos aspectos, el franquismo no solo estaba mucho mejor que ahora, sino que estaba mucho mejor que cualquier otro país europeo. Era el país con mejor salud social de Europa. No sé si habría alguno quizá que no, pero no lo sé. Es de los mejores países. de los mejores con toda seguridad. La población penal era escasísima, digamos, la delincuencia era muy baja, o sea que eso además, claro, contrasta con toda la imagen que se da del franquismo como un régimen muy represor, Sí, sí. de Oscuro, grandes represivo, desigualdades, sí, sí. de grandes desigualdades en que la gente tenía que estar que trinaba contra él, ¿no? Y lo que vemos es algo muy distinto. Por eso digo que es necesario volver a estudiar el franquismo porque es la asignatura pendiente de la democracia.
mientras no se aclare esto, mientras no se asimile lo que fue aquella época, todo irá mal. Necesariamente todo irá mal, porque sobre la mentira no se puede construir nada, puede construir nada que valga la pena. Esta mentira antifranquista es la que permite que Pablo Iglesias y la Talegón vayan orgullosos con la cabeza levantada y diciendo, perdonándonos la vida a los demás. Sí. Si tuviesen que explicar sus opiniones y otras cosas, pues probablemente no irían así tan impunes. Pero quizás, caballeros, esto no fue obra de que la transición se hizo mal. Usted lo explica muy bien en su libro sobre la transición, sí, donde, claro, esa supuesta derecha que tenía que haber defendido esos valores no dio ese puñetazo en la mesa, es decir, oye, no ataquemos ese legado, porque esto es atacarnos a nosotros mismos. Sobre todo es atacar a España. Es atacar a España. Es atacar a la democracia. Sí. O sea, debilitarla. Hay una cosa, vamos a ver. Llega la transición. Bien. Se impone la vía de Fernández Miranda, que es de la ley a la ley. El referéndum, que además el referéndum es un éxito apabullante porque demuestra que la oposición no tiene fuerza ninguna. Y a continuación Suárez, que es un hombre que es inculto, que no conoce la historia, que no lee libros, porque él mismo lo dice, ¿no? Pues se dedica a hacer concesiones a todo pasto a las izquierdas que acababan de ser derrotadas. Que decirle, a las izquierdas tenían que decirle, mire, ustedes, la democracia viene de nosotros, no de ustedes. No vamos a volver al Frente Popular. Ahora, ustedes van a tener derecho a todos los derechos, aquí va a haber elecciones, etcétera. Y ya veremos lo que sale. Pero esto es así. A partir de ahí, pero lo que hizo fue todo lo contrario. Ceder todo, tratar de olvidar el pasado, porque claro, si unos falsifican la historia, otros tratan de privar a los españoles de su historia. Dicen, hay que mirar al futuro. No, hombre, no, hay que mirar al futuro, pero también al pasado. Pero hay que tener claro el pasado, y aquí se tergiversó el pasado. Exactamente. Pues, don Pío, no ha habido tiempo para más. Yo creo que la próxima semana continuamos con este tema, ¿si le parece? Sí. Vamos acercándonos al aniversario de la muerte del general Franco, y yo creo que es importante hablar sobre el legado de Franco. Eso es. Don Pedro, ¿contaremos con su presencia la próxima semana? Yo espero que sí. Bueno, a ver si puede ser, y seguimos hablando de este asunto tan importante, pues, para el futuro de los españoles. Ustedes no pueden fallar, porque seguro que los que no van a fallar son nuestros oyentes, que son legión y van a estar detrás del transistor o detrás del iPhone o del teléfono, tal. Recordad cómo nos pueden ayudar a través de YouTube, citaconlahistoria.es, a través del blog de Don Pío. Ahí, bueno, pues pueden escuchar todos los programas anteriores, descargarse los nuevos, ver la cuenta corriente si quieren ayudar a este programa para que no muera, porque tenemos que combatir este Himalaya de mentiras. Exacto, que decía Bestoiro, que era socialista. Bueno, hasta la próxima semana, amigos. Muchísimas gracias.